Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana, en este día, a nuestro tiempo de devocional. Y bueno, estamos también en estos días especiales de ayuno. Estamos ya en nuestra segunda semana de ayuno, expectantes, viendo la gloria del Señor. Y yo sé que en la medida que disponemos nuestros corazones y que alimentamos entonces más nuestro espíritu, recibimos ese alimento no perecedero, un alimento que nos llena y definitivamente en donde el Señor habla a nuestro corazón. Y yo quiero invitarles entonces que en esta mañana sigamos estudiando la palabra del Señor. Ya iniciamos el libro del Éxodo, ¿cierto? Y ayer empezábamos y bueno, y Cristian nos hacía un pequeño resumen y nos llevaba a recordar un poco estos capítulos, los primeros capítulos, y entender lo que el Señor estaba haciendo a través de la vida de Moisés, un hombre que el Señor le usó de una manera muy especial, de una manera sobrenatural, porque Él dispuso su corazón. Pero hoy yo quiero invitarles a que estudiemos un momento, una porción de la vida de Él, donde tuvo miedo. Como lo decía también ayer a Cristian, tenía miedo, empezó a poner excusas frente al llamado que Dios estaba haciendo a su vida y porque el Señor le estaba mostrando cuál era el propósito que el Señor tenía, con el propósito de Dios en la vida de este gran hombre. Por eso esta mañana yo he querido titular este devocional "No más excusas", porque algo que encontramos inicialmente en la vida de Moisés precisamente es eso. Moisés quería, claro que sí, y le dolía ver cómo los hijos del Señor, cómo este pueblo estaba en Egipto y estaba siendo maltratado, estaba siendo abusado, estaban siendo literalmente esclavos de los egipcios y estaban siendo muy maltratados y estaban muy mal. Y a él le dolió ver lo que estaba sucediendo. Por eso él también deseaba en lo más profundo de su corazón que algo cambiara y que el Señor hiciera algo. Pero cuando el Señor lo llama a él, ¿cierto? Y precisamente le dice que a través de su vida era que el Señor se iba a manifestar. Claro, ahí ya entonces llegó el miedo al corazón de Moisés. Pero este miedo se vio reflejado en algo, en una excusa, que ayer lo leíamos en el capítulo 4, cuando el Señor le dice lo que iba a hacer, y en el versículo 10 del capítulo 4 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Bueno, ahí empieza, ¿cierto?, a mostrar y a poner una excusa a Moisés. Él dice: ¿cómo así? ¿Me vas a hacer ir y pararme y hablar con el faraón? Y yo que soy tardo de lengua, yo que no sé hablar, yo que soy torpe de lengua. Y el Señor le dice: pero es que, ¿acaso no soy yo el que le ha dado la boca al hombre? ¿No soy yo al que al mudo, al que está sordo, le da el oído, le da el habla? Dice: soy yo, al ciego le da la vista, soy yo el que lo hace. O sea, como quien dice: si yo hago esto, no voy a poder hacerlo contigo. Mejor dicho, en ese momento deja a Moisés callado, como uno dice: me dejaron sin ningún argumento más. Y de pronto uno pensaría que frente a ese momento, ya Moisés creyó, ya el Señor le dijo: yo lo voy a hacer, yo soy el Dios poderoso, lo voy a hacer. Pero
nos encontramos más adelante que Moisés sigue poniendo la misma excusa. Hoy nos corresponde el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿cierto? Y bueno, Moisés vuelve a Egipto en capítulos previos. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y precisamente como el Señor también antes le había dicho, el Faraón se le endurece el corazón, no escucha lo que le está diciendo Moisés y Aarón en ese momento. Y entonces el plan del Señor continúa, porque eso hacía parte del propósito y de lo que Dios tenía planeado. Y Jehová entonces comisiona a Moisés y Aarón. Y en el capítulo 6, que nos corresponde en la lectura en el día de hoy, vuelve el Señor a decirle, yo he prometido, yo me he acordado del pacto que yo he hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo soy el Dios omnipotente. O sea, les dice, recuerden quién soy yo todo lo puedo hacer. Y él dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel frente a la aflicción, al servir a los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. El Señor recuerda lo que Él había prometido y lo que le había hablado y lo que le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su pueblo, lo que Él había dicho. Él dice, y este es el momento, lo voy a hacer, y ahora. O sea, este es el instante, y Él les dice, y los voy a meter en una tierra maravillosa, ¿cierto? Una tierra que ustedes van a heredar. Y sí, también el Señor le dice de esta manera, le dice Moisés a los hijos de Israel, Moisés va y le habla al pueblo como precisamente Dios le había dicho. ¿Y el pueblo qué? El pueblo no escucha a Moisés. Primero, el faraón no lo escucha, el pueblo tampoco lo escucha. Y en el versículo 9 dice que a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El pueblo no escucha a Moisés recordándoles lo que el Señor había hecho, lo que el Señor había prometido y lo que el Señor estaba dispuesto a hacer. Entonces, al sentir claro Moisés que el pueblo no le estaba escuchando, o sea, el pueblo del cual el Señor iba a liberar no lo está escuchando, como cuando dice, pero si usted es el enfermo y usted no quiere ser sano, pues entonces, ¿qué hacemos? Apague y vámonos, o sea, no hay nada que hacer. Entonces en Moisés, claro, vuelve nuevamente el desánimo. Y le responde Moisés nuevamente al Señor y dice, he aquí los hijos de Israel, en el versículo 12, aquí del capítulo 6, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Miren, vuelve a sacar la misma excusa. Dijo, si este pueblo no me está escuchando, que es el pueblo que va a ser liberado, o sea, el que va a recibir el beneficio tuyo, mucho menos el faraón me va a escuchar. Y vuelve a decir la misma excusa. Dice, soy torpe de labios. Y más adelante, nuevamente, Moisés le vuelve a decir al Señor la misma excusa. Dices que soy tardo para hablar. ¿Tú cómo vas a hablar? ¿Tú cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a usar mi vida? En el versículo 30 dice, y Moisés respondió nuevamente al Señor delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y yo quiero que en este momento tú y yo nos pongamos a pensar cuántas veces les hemos puesto al Señor las excusas en nuestras vidas. Bueno, no la excusa de la tartamudez, pero ¿qué excusa tú estás muchas veces poniendo en tu vida para no hacer lo que Dios te está pidiendo? ¿Cuál es la excusa que estás tomando para no vivir el propósito de Dios, para no hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, para no permitir? O sea, es una excusa con la cual no estás dejando que Dios use tu vida para el servicio de Él, que Dios use tu vida para bendición a los que están alrededor,
porque me da miedo, porque digo, ¿cómo Dios va a hacerlo? ¿Cómo Dios me va a usar si yo tengo esto, lo otro, no soy capaz? No, hay otras personas más preparadas, hay otras personas con más tiempo en la vida cristiana, hay otras personas más elocuentes para hablar. ¿Y cuántas excusas ponemos para no servirle al Señor y para no permitir que nuestras vidas sean de instrumento en las manos del Señor? Y ¿saben qué, familia? Lo triste es que cuando tenemos la oportunidad de servirle al Señor en algo, lo primero que siempre va a saltar es la excusa. Una gran excusa que quién sabe de dónde salió, pero es tan buena que hasta nosotros no la creemos. Peor aún, sentimos que el Señor también. Señor, estoy muy joven. Señor, no tengo dinero. Señor, no hablo el idioma. Señor, no soy capaz. Y excusa tras excusa, como lo fue la de Moisés. Señor, soy tartamudo. No se lo dijo una, porque la primera vez que él se lo dijo al Señor, el Señor le respondió de una manera contundente. Pero él no lo había creído todavía, lo que el Señor le había dicho. Aún no había bajado el corazón de Moisés. Hoy tú y yo nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuál es la excusa que estamos poniendo para hacer lo que Dios quiere con nosotros? ¿Cuál es la excusa que estamos poniendo para no ver la gloria del Señor? No estoy preparado. ¿Por qué hay otras personas que lo pueden hacer? Pues yo quiero recordarles algo en este día, y es también la vida de Pablo. Pablo fue un gran hombre usado por el Señor, un hombre que fue de agente de cambio en todo lugar donde él estuvo, cuando se entregó su vida al Señor y se dispuso a hacer la voluntad del Señor. Pero Pablo tenía sus conflictos también. Dice la palabra del Señor que Pablo tenía un aguijón en su carne. Había algo, él lo llamó un mensajero de Satanás, que le atormentaba, que no le permitía experimentar libertad, que humanamente hablando de pronto lo podría entristecer, de pronto lo podía hacer sentir mal, pero él nos dice algo, y en la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 12, precisamente con respecto a esto, en el versículo 8, Pablo dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, esa aguijón. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Familia, tú y yo no somos perfectos, estamos en un proceso de formación, pero si estamos en sus manos, ese proceso va en aumento. Y tenemos que creerle al Señor, y tenemos que entender que no soy yo, que es el Señor. Moisés entendió. Moisés más adelante entiende que no era él quien iba a convencer al faraón, que no era él quien iba a convencer al pueblo, era el Señor. Y él no era un hombre perfecto, tenía sus debilidades, pero cuando entiende que esto que dice el mismo Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, el Señor me usa como un instrumento de bendición. No solo yo voy a experimentar la bendición, sino que los que están a mi alrededor. Así que yo les invito, familia, que hoy le oremos al Señor y le digamos: Señor, no más excusas. Yo quiero que tú me uses. No sé cómo lo vas a hacer, no sé de qué manera, pero no quiero poner más peros. Quiero creer en ti, quiero entender que aún en mis debilidades, tú te mueves con poder, porque tu poder actúa mejor en la debilidad, porque entiendo que no soy yo, eres tú, mi buen Señor. Así que vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias en este día por tu palabra, por
esta porción de la Biblia que hoy hemos leído, porque nos recuerdas, porque nos motivas, porque nos llevas, Señor, a entender que sí, hay momentos que hemos puesto excusas como lo hizo el mismo Moisés, pero no nos vamos a quedar en la excusa. Hoy, Señor, te decimos, úsanos, llévanos a ver tu gloria y permítenos también servirte a ti, que nuestra vida sea instrumento para tu reino, Señor. Gracias te damos por este día, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Un abrazo muy grande, Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.